Comienza el desmantelamiento del carril bici de la capital tinerfeña. Su retirada provisional estaba prevista por la visita de la Virgen de Candelaria a la ciudad, pero por ahora, desde el consistorio han confirmado que no está previsto que se vuelva a instalar. Esta decisión llega después de que la justicia ordenara la paralización cautelar de los trabajos. Creo que para este municipio sobra el carril bicicleta. Muy bien, porque puede uno tener donde aparcar. No podría pasar los servicios prioritarios de emergencia, de policía. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Sí, el traslado de menores migrantes no acompañados a la península sigue siendo asunto prioritario en el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo canario, Fátima Plata, insiste en pedir más rapidez. Sí, porque además de los 1.300 menores migrantes con derecho a solicitar asilo político, tan solo han sido derivados a Península 161 y han pasado ya unos 200 días desde que el Tribunal Supremo instara al Estado a hacerse cargo de la emergencia, de la saturación migratoria que vive Canarias. Sin duda, vamos mal, vamos muy mal y vamos tarde. De esta manera es muy difícil poder avanzar, por un camino o por otro. La Cámara de Comercio Gran Canaria es la anfitriona de este encuentro internacional con más de 40 cámaras de comercio de 14 países y 200 personas inscritas. El comercio en ambos lados del Atlántico, Latinoamérica y Europa ha aumentado en los últimos 10 años en un 50%. Y esta mañana ese camión de transporte de mercancías volcó al inicio de la interconexión entre la autopista del sur y la del norte del Tenerife, en el kilómetro 1 de la TF2. Lo que están viendo es imagen en directo y el incidente provocó importantes retenciones que todavía continúan en esa vía. Y Sanidad inicia hoy la campaña frente a la gripe exclusivamente en colectivos de especial vulnerabilidad. Los primeros están siendo los niños y niñas del segundo ciclo de educación infantil, los que tienen 3, 4 y 5 años, a los que se les va a administrar la vacuna intranasal. Los sanitarios se van a desplazar estos días hasta cerca de 500 centros educativos de toda Canarias. Es una vacuna que no requiere ningún pinchazo, es una pulverización nasal, se coloca en menos de 30 segundos, es algo bastante rápido y con una eficacia bastante buena, similar a la que tiene la vacuna de la gripe inyectada que hemos utilizado durante tantos años. No todas las vírgenes en Canarias tienen el privilegio de procesionar por una reserva natural especial como esta. La Virgen de Guadalupe, sí. Hoy La Gomera celebra el día de su patrona. Decenas de fieles se han acercado hasta aquí para venerar a la que llaman la Morenita de Punta Llana. La agilización de los trámites por parte del Estado para el traslado a la península de los menores migrantes no acompañados ha vuelto a centrar la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Canarias, Fátima, sigue pidiendo más rapidez. Sí, porque han pasado unos 200 días desde que el Tribunal Supremo emitió ese auto para que el Gobierno central se hiciera cargo de la saturación de la emergencia que vive Canarias. Y en ese tiempo tan solo han sido derivados a Península 161 menores migrantes no acompañados de los 1.300 que tienen derecho a solicitar asilo. Por otro lado, con la reforma de la ley de extranjería, los nuevos menores que llegan a las islas tienen 15 días para ser trasladados a Península. Pues bien, dice el Gobierno canario que eso tampoco se está cumpliendo. De hecho, la semana pasada había 5 expedientes en tramitación y en ese tiempo 2 de los menores cumplieron 18 años. Sin duda, vamos mal, vamos muy mal y vamos tarde. De esta manera es muy difícil poder avanzar, por un camino o por otro. 200 días después de esas medidas cautelares del Supremo, quedaban 10 días, apenas han salido esos 161 menores. Además, en Consejo de Gobierno se han aprobado las alegaciones de cara al anteproyecto de ley de la condonación de la deuda. Es una norma, dice el Ejecutivo canario, arbitraria y discriminatoria para las islas. Pone en entredicho la excepcionalidad del régimen económico y fiscal de Canarias y eso puede sentar un peligroso precedente. Si esta norma, de hecho, saliera adelante, Canarias se enfrentaría a una penalización de unos 1.700 millones de euros porque no computarían los recursos del REF en ese cálculo. Consideramos
tremendamente peligroso que se empiece a hablar y a hablar con normalidad de alterar de una manera arbitraria y discriminatoria lo que es algo que es el principio de adicionalidad de los recursos vinculados al REF. Por lo tanto, es algo que tenemos que defender de una manera monolítica. Antes del Consejo de Gobierno, el presidente inauguraba con otras autoridades la 52 Asamblea Anual de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. Es un encuentro fundamental para estrechar lazos comerciales entre Europa y los países de América Latina. La Cámara de Comercio de Gran Canarias anfitriona en este encuentro internacional Asamblea Iberoamericana de Cámaras de Comercio y de Servicios. El comercio entre Iberoamérica y Europa ha aumentado en los últimos 10 años en un 50% y Canarias pone sobre la mesa su valor geoestratégico y también su atractivo, sus incentivos fiscales. En este marco también se va a celebrar durante esos 3 días un foro internacional de arbitraje. Un arbitraje que no es otra cosa que una forma alternativa de resolver conflictos entre empresas o personas que hacen negocios, eso sin acudir a los tribunales. Así resolvieron sus diferencias el año pasado en España unas 100.000 empresas. ¿Qué ofrece el arbitraje? Es una alternativa a ese sistema de resolución de disputas que se requiere de manera ágil, rápida, efectiva. En esta asamblea de la AICO, Canarias exhibe músculo con un tejido comercial compuesto en un 98% por pymes. Canarias es un lugar ideal para la inversión, se lo ponemos fácil a los inversores, es una tierra muy cómoda y después tenemos unas infraestructuras en el ámbito portuario, tecnológico, que son de primer nivel. Unas pymes que han podido digitalizarse, lo hicieron más de 700.000 en toda España, con casi un 30% del paquete de ayudas Next Generation que ha repartido en nuestro país unos 160.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que las pymes se han dado cuenta que les interesa mucho la digitalización y han dado el paso al frente. Durante 3 días pasarán por este foro expertos en comercio de Iberoamérica y Europa en un diálogo sobre geopolítica y relaciones económicas. La geopolítica es como la teoría del aleteo de una mariposa que en Brasil podría ocasionar un tornado en Texas. Mucho más cerca de Canarias, en Marruecos, se cumple ya una semana de un levantamiento ciudadano. Hubo 8 mujeres muertas en Agadir. Y en estos momentos llevamos varias noches habiendo desórdenes públicos en Marruecos. Puede afectarnos que, por un lado, que la Unión Europea decida apoyar al régimen y ablandar las condiciones de entrada de sus productos en la Unión Europea. Y eso se traduciría, por ejemplo, en problemas para el tomate canario, cuyo coste de producción es muy superior a lo que cuesta producir tomate en Marruecos. Es el 10% del coste en Canarias. Claro, si encima le dejan libre entrada, no hay competencia posible. Además, Canarias, con su fuerte dependencia del exterior, es un territorio especialmente sensible a lo que suceda en otras partes del mundo. El tema de los aranceles de Donald Trump, ese es un tema que nos afecta al día a día. Es decir, productos canarios que pudieran ir a Estados Unidos, pues serían gravados con aranceles que antes no tenían. Dicen los expertos que la clave es saber interpretar cómo nos puede afectar cualquier eventualidad geopolítica que nos venga dada desde el exterior. Trabajan con las plantillas al 50% y aseguran que no dan abasto en el reparto de paquetes y notificaciones. Es la denuncia que hacen trabajadores de la empresa pública Correos aquí en Canarias. Una situación que, según alertan, podría comprometer las campañas de Black Friday y la Navidad. Son cientos los paquetes que esperan apilados a ser entregados. Ya hay un caos grande en estos centros de trabajo, pues imagínense lo que nos podemos encontrar con una campaña de Navidad. También las notificaciones judiciales. O bien caducada la notificación, o bien con un tiempo muy justo para acudir a la administración y además acarrea un tema económico detrás. Las imágenes pertenecen a oficinas del sur de Tenerife, pero según Comisiones Obreras la situación se extiende a toda Canarias. En carterías importantes como son las de la capital en Santa Cruz de Tenerife,
Tenerife, tanto la UR1 como la UR3, ya se están viendo colapsadas también. La causa, afirma el sindicato, está en la política de contratación que se impone desde Madrid. Ni siquiera estamos exigiendo que se contrate por encima de la media o que se contraten refuerzos en las unidades, simplemente que se contrate la vacante estructural que existe y que no se contrata. La empresa pública, por su parte, defiende que el servicio de paquetería está garantizado con la calidad exigida y que se están cumpliendo los compromisos de entrega en los plazos contratados. La conciliación entre la vida familiar y laboral se ha convertido ya en la primera preocupación, Nacho, de las familias numerosas. Sí, de hecho existen muchas familias numerosas en España, Alicia. El 94% de ellas considera que las políticas de conciliación no se ajustan a la realidad. Fíjese, 6 de cada 10 padres o madres, el 63% de esas familias no dan abasto y se ven obligadas a reducir su jornada laboral, cambiar de empleo o incluso a renunciar a mejoras profesionales. Piden medidas reales, como por ejemplo mayor apoyo económico o el reconocimiento a sus labores para poder compaginar sus obligaciones laborales y familiares. No es lo mismo un sueldo para 4 que para 5, que para 6, y las medidas de renta no tienen en cuenta el número de miembros de la familia en la mayoría de los casos. Y las familias lo que piden es una ayuda directa por hijo. Y especialmente complicado es el día a día de quienes viven las familias monoparentales. En Canarias existen casi 115.000 hogares compuestos por un único progenitor y uno o varios hijos a su cargo. En el 81% de los casos, esas familias están integradas por mujeres frente al 19% donde el progenitor es el hombre. Esto significa que más de 92.000 mujeres en el archipiélago se enfrentan ellas solas a los desafíos económicos y laborales. Las actividades extraescolares se convierten en muchos casos en auténticos salvavidas para poder llegar al final del día. Si los padres trabajan es que es necesario, no es que le aporten o no le aporten, de todas formas las relaciones entre niños siempre vienen bien. A mí me beneficia en que si trabajo o estudio y demás, tengo tiempo también. Y no tanta tablet, tanta tele. Y hacen una cosa de deporte o creativa. Ya lo que he escuchado, apuntar a los peques a actividades extraescolares como, por ejemplo, fútbol o ballet es fundamental para conciliar la vida familiar. Los pediatras resaltan además el beneficio de mantener un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años. Cualquier tipo de deporte suele ser la opción principal. Pues el deporte es siempre saludable. Yo tengo un niño, me gusta que vaya a fútbol, también idiomas. Hay quienes prefieren otro tipo de actividad. De pintar, dibujar. La música o la danza, por ejemplo, potencian la imaginación, pero algunos progenitores prefieren retrasar las actividades extraescolares, sean del tipo que sean. Pues le quita más tiempo a los niños, están muy pequeños para agitarlos tantos, ¿no? Para evitar la sobrecarga, los pediatras aconsejan que los menores disfruten de al menos un día libre a la semana y de 2 a 3 meses de descanso al año si realizan algún deporte intenso. Conciliar tampoco es sencillo para las personas que tienen que atender a pacientes con parálisis cerebral. Necesitan apoyo las 24 horas del día. 1 de cada 500 personas la padece y es la causa más frecuente de discapacidad física en menores. Hoy, en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, hablamos con la Confederación ASPACE. Reclaman que estas familias tengan más recursos. El cuidado de mi hijo recae sobre mí. Dejé de trabajar, como hacen la mayoría de las madres. Necesitamos más apoyo y conciliación. La mayoría de personas que sufren parálisis cerebral necesita ayuda constante y son las madres o los familiares más cercanos quienes asumen ese respaldo sin ayuda suficiente. Una de las cosas que reivindicamos, que pedimos, es la figura del asistente personal tan importante para todas estas personas con grandes necesidades de apoyo. La atención temprana cambió la vida de mi hijo y la nuestra, pero muchas familias nos sentimos solas en los primeros momentos tras el diagnóstico. Reclaman que la atención temprana llegue cuando la necesitan y aseguran que los avances en este campo han sido enormes. Si cuentan con herramientas y apoyo, sus vidas se transforman. Que cada día hay más y más novedosas, les está dando una independencia muy, muy positiva. Apoyos que ellos se pueden manejar perfectamente puede ser con la mano hasta incluso con el iris, o sea que hemos avanzado mucho. Reivindican una vida digna con cuidados sanitarios, pero también con la posibilidad de participar de manera real en la sociedad, poder relacionarse y disfrutar del tiempo libre.
El Tribunal Supremo llama de nuevo a declarar a José Luis Ábalos y a Koldo García por los ingresos irregulares que recoge el último informe de la UCO. Un informe, Silvia Mascareño, que marca la crónica política con la que arranca esta semana. Sí, los días 15 y 16 de octubre, Ábalos y Koldo tendrán que volver a declarar en el Supremo. El juez Puente entiende que el informe de la UCO apuntala los indicios de criminalidad que ya existían contra el exministro y su asesor. Así que nueva fecha marcada en rojo en el calendario con la que arranca esta semana política. Ábalos podría haberse beneficiado de una fuente irregular de ingresos según el auto del Supremo. Partidos a izquierda y derecha reclaman más explicaciones. Aquí no hay presupuestos generales del Estado para los españoles, pero lo que ha quedado claro es que en el Partido Socialista sí que había presupuesto en efectivo para repartir mordidas entre los suyos. Que el PSOE era un partido corrupto lleno de chistorras, de chorizos, bueno, de lo que sea, pues ya lo sabíamos. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Tienen que explicar cómo daban 20.000 euros en efectivo en un sobre, que es un sistema de retribución y remuneración, a mi juicio, cuando menos extraño, y yo creo que Pedro Sánchez tiene que todavía abundar en muchas explicaciones. Podemos tampoco respalda al Ejecutivo en el embargo de armas a Israel, que consideran un paripé y dejan en el aire su voto. Yolanda Díaz reclama una conferencia de paz. Ante la internacional del odio y del genocidio, España debe levantar la voz por una internacional de la justicia y de la esperanza. Creemos firmemente que esa conferencia de paz debe realizarse en Madrid. La vicepresidenta insiste en romper totalmente relaciones con Israel. Y es que la situación en Gaza también sigue marcando la agenda. Hoy el gobierno de Canarias se ha ofrecido a acoger a niños y niñas gazatíes que el Ministerio de Sanidad va a trasladar a España para ser tratados de enfermedades o de secuelas de los ataques de Israel. Los que ya están en territorio español son 28 de los españoles que estaban en la flotilla. El resto llegará en las próximas horas. Desde Canarias está muy pendiente de la situación de Bianca Mirazic, la activista residente en Gran Canaria. Fue detenida hace 4 días junto a otros miembros de la flotilla. A estas horas de la tarde no está claro que su regreso se produzca durante la jornada de hoy. Sabemos que no va a ser inminente, esperemos que sea en pocos días. Pese a no tener aún la nacionalidad española, son muchas las voces que en las islas destacan su arraigo e implicación en la vida social y reivindicativa del archipiélago. Ha puesto voz a muchísimos palestinos en la población canaria e incluso en la población mundial, que gracias a sus relatos hemos estado muy cercanos a esta familia, porque ha hecho mucho incluso como de psicóloga. En principio, según ha trascendido de fuentes del entorno familiar de Bianca, sería el gobierno británico el encargado de gestionar con el gobierno israelí su liberación. Mientras, tampoco hay confirmación oficial de que el otro activista de la flotilla vinculado a las islas, el gomero Jesús Manuel Alonso, haya pisado ya territorio español. A estas alturas del día son cerca de 180 los activistas europeos liberados por Israel. Y mientras, esta es la imagen que mostraba esta mañana la Franja de Gaza con el humo de los bombardeos. En Egipto se espera que arranquen esta tarde las negociaciones entre Israel y Hamás para llegar a un acuerdo. De fondo, la solicitud para liberar a los rehenes israelíes. Así comenzaba a primera hora de esta mañana el desmantelamiento del carril bici de la capital tinerfeña. Los operarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han ido retirando los pivotes que delimitaban ese carril de la vía para vehículos. Lo han hecho, entre otros, en las céntricas calles El Pilar y Villalba Hervás. Creo que para este municipio sobra el carril bicicleta. Con los carriles bici y una cosa y la otra, los coches quedan fuera. No podría pasar los 6 prioritarios de emergencia, ni policía. La retirada provisional estaba programada por la visita de la Virgen de Candelaria a la ciudad, pero por ahora desde el consistorio han confirmado que no está previsto que se vuelva a instalar. Una decisión que llega tras la última negativa de la justicia con respecto a ese carril bici. Hoy la imagen Samuel López dista mucho de la de días atrás.
Sí, después de que esta mañana se retiraran los separadores que delimitaban la vía del carril bici, la imagen en esta calle El Pilar ha cambiado radicalmente. Son muchos los furgones y camiones que la están utilizando como carga y descarga. También hemos visto a algunos taxistas recoger pasajeros en el carril bici e incluso algunos vecinos hacer pequeñas paradas aquí. Un desmantelamiento que se ha desarrollado en esta calle El Pilar y también en la Villal Barbás, que ha sido bien recibida entre comerciantes, vecinos y trabajadores. Andrés es uno de los repartidores que nos facilita más el trabajo, si no, tocaríamos dejar el coche en la avenida. Que hoy ha utilizado el carril bici como carga y descarga. Puede uno tener donde aparcar para poder sacar la mercancía. Una ciclovía que según los comerciantes no ha parado de dar problemas. Ha favorecido el pequeño comercio del centro, porque aquí se eliminaron muchas cargas y descargas que abastecían el pequeño comercio y sobre todo se podrá tener una mejor circulación de tráfico, que ya estábamos teniendo problemas. El ayuntamiento anunció el fin de semana el inicio de su desmantelamiento. Voy a dar instrucciones para retirar el carril bici donde más afecta, que en este caso es en la zona de Pilar y Villal Barbás. Una medida que llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazara el recurso del consistorio contra la paralización de las obras. No podemos enfrentar la campaña de Navidad con un carril bici que no podemos abrir, que no podemos terminar, porque los jueces lo deciden. Las asociaciones de ciclistas lo siguen defendiendo. En todo caso, que se revierta a peatonal, que ese desmantelamiento signifique que provisionalmente se le da uso peatonal. Y el ayuntamiento, por su parte, recurrirá al Supremo. El carril bici de Santa Cruz de Tenerife surgió con la idea de facilitar la movilidad sostenible en la zona centro de la ciudad y desde el principio tuvo voces a favor y en contra. Ahora mismo pasó uno con un patinete, vienen bicicletas y tiene uno que apartarse. Iban más protegidos ellos y la gente también. Pero las quejas aumentaron con el inicio de las obras. En octubre de 2024 llegaron las primeras protestas. La eliminación de aparcamientos públicos, de zonas de carga y descarga, de paradas de taxi y de apeaderos, entre las principales quejas. Está excluyendo al 70 o al 80% de la población. ¿Cómo vamos a interrumpir una calle tan céntrica, llena de comercio? En marzo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaraba nula la ordenanza de movilidad y se paralizaron las obras en donde se había invertido más de 1 millón de euros. El origen del conflicto se encuentra en la ordenanza del año 2024, pero el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, se ampara en la ordenanza anterior, la del año 1985, que según el abogado de la asociación denunciante, se trata de una ordenanza derogada y que no atañe al carril bici. Marlape, la urbanización ocupada de Puerto del Rosario, está cada vez más cerca de ser demolida. Tiene más datos Jacobo González. La construcción de esta urbanización comenzó en 2004. 4 años después se finalizó la primera fase, pero la segunda quedó paralizada. Se levantaron un total de 145 viviendas, de las cuales 85 llevan más de una década ocupadas. Hace meses el Ayuntamiento de Puerto del Rosario inició un estudio para evaluar la situación de esa segunda fase. El informe técnico ha concluido que la demolición es necesaria, ya que los inmuebles, además de estar inacabados, no cumplen con el planeamiento vigente ni tienen título habilitante. El consistorio ya se encuentra agilizando los trámites para el futuro derribo. Según el área de servicios sociales del propio ayuntamiento, la mayoría de las personas que viven en estas casas no son vulnerables. Tenemos ya la resolución de la segunda fase de Marlape, en las casas de Playa Blanca que a día están ocupadas y que ya tienen resolución de caducidad de licencia, resolución de demolición y se han interpuesto hasta 3 multas coercitivas de 3.000 euros mensuales. Se llevó por delante todas las motos que estaban aparcadas en la calle Luis Doreste Silva y se dio a la fuga a pesar del alto que le dio la Policía Nacional. Ocurrió anoche en Las Palmas de Gran Canaria. Finalmente el conductor fue localizado y detenido y dio positivo en alcohol. Y a primera hora de esta mañana un camión de transporte de mercancía volcó al inicio de la interconexión entre la autopista del sur y la del norte de Tenerife, justo en el kilómetro 1 de la TF2. El incidente, Mari Martín, provocó importantes retenciones y estamos viendo que todavía continúan.
Sí, a esta hora de la tarde, Alicia, largas colas y mucha densidad del tráfico en la zona en la que esta mañana volcaba un camión de transporte de mercancía. De hecho, les vamos a mostrar la imagen en directo porque en estos momentos el camión continúa en el mismo punto en el que volcaba esta mañana. Ya se ha conseguido levantar, pero como pueden ver, los operarios continúan recogiendo toda la mercancía que transportaba. En estos momentos el acceso a la TF2 a la altura de Los Alicios, desde la autopista del sur, tomen nota, está totalmente cortado. Ténganlo en cuenta por si tenían previsto utilizar esta vía. Esta mañana tuvieron que intervenir también los bomberos para sacar del vehículo al conductor, que fue trasladado al hospital Nuestra Señora de la Candelaria por presentar heridas de carácter moderado. Reiteramos, a esta hora acceso cortado a la TF2 por los trabajos que todavía se están llevando a cabo en la vía. Gracias, Mari, por esa información de última hora desde Tenerife. Y después de haber sido suspendido en enero, hoy ha arrancado el juicio contra el propietario de la famosa gasolinera de La Suerte, La Chasnera. Se piden para él 8 años de cárcel por varios delitos relacionados con la compra de varios negocios. Negocios que fueron vendidos por un segundo acusado que curiosamente cumple condena por estafa y por esos mismos hechos. Los hechos se remontan a 2014, cuando supuestamente se llevó a cabo la compraventa de varias propiedades en el sur de Tenerife por parte de un empresario sevillano al dueño de La Chasnera. Propiedades que arrastraban deudas y que provenían de un tercer empresario que hoy por hoy es el querellante. Sí, yo le dije que estaba mal y que sí quería comprarla, ¿no? ¿Por qué lo vende tan rápido y por tal? Mire cómo vengo, yo vengo esposado, yo estoy pagando esa condena ya. Yo vengo esposado. Era conocedor al momento de la firma con don Bienvenido que los querellantes no habían cobrado o que había algún tipo de incumplimiento por Bienvenido con los anteriores propietarios. No. Las defensas de ambos acusados alegan que estos hechos ya fueron juzgados y piden el archivo de la causa. ¿Qué hecho nuevo es este? Ya sabían cuánto le ofreció a ellos, que era 1.800.000, y que mi cliente Bienvenido lo vendió por 521. Los mismos hechos se quiere condenar a una persona física. A pesar de todo, el juicio continúa adelante y será al final cuando el Tribunal de la Sección Sexta decida el archivo o no. Relevante también la aportación de un nuevo testigo que podría poner luz en la relación mercantil que tuvieron ambos acusados. También en clave judicial, hoy ha comenzado la vista de la pieza final del caso Montecarlo. 10 de los 11 encausados han asistido a la sede judicial en Arrecife para responder a la acusación del Ministerio Fiscal por los delitos de prevaricación, malversación y fraude. El abogado del 11º investigado pidió aplazar el juicio por el delicado estado de salud de su representado, pero la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó un auto en el que se acordó el sobreseimiento para él. Y Sanidad inicia hoy la campaña frente a la gripe exclusivamente, Nacho, en colectivos, en este caso vulnerables. Sí, los primeros en recibir esa vacuna van a ser los niños y niñas del segundo ciclo de educación infantil, concretamente los que tienen 3, 4 y 5 años. Los sanitarios se van a desplazar estos días hasta cerca de 500 centros educativos de toda Canarias para administrar unas 35.000 vacunas. También van a recibir la vacuna de la gripe los pacientes domiciliarios, aquellos mayores vulnerables que no pueden desplazarse a un centro de salud. El resto de la población comenzará a ser vacunada a partir del 16 de octubre. El 70% de las personas susceptibles de ser vacunadas tienen que serlo para tener unas buenas coberturas y la realidad es que no estamos superando el 50% en muchas ocasiones. Hay personas que tienen muchas complicaciones con la gripe, sobre todo mayores, pero sobre todo también porque en épocas como Navidades pues tensan los centros de urgencia. Esta es la imagen de los colegios canarios durante esta mañana. Hoy le ha tocado a los más pequeños, una vacuna sin dolor, porque no hay pinchazo. Al ser una técnica indolora y convertirlo en un juego, pues la verdad que es bastante agradable. Nos reciben con bastante alegría. Se trata de una vacuna intranasal, una forma que los niños y niñas aceptan mejor. Súper fácil. Muy bien. En esta campaña contra la gripe participan alrededor de 500 colegios de las islas. El objetivo, proteger a los más vulnerables y evitar contagios. Si conseguimos vacunar al 60 o al 70% de personas, ya no vamos a hablar de niños, sino de niños y adultos, esa población va a quedar cubierta y al mismo tiempo se está haciendo lo que llamamos
cobertura de grupo o inmunidad de grupo en el resto de la población. Y recuerdan la importancia de la gripe. No es tan benigna como piensa la gente. De hecho, cada año pueden fallecer en España entre 2.500 a 3.000 personas. Una campaña que empezará en los centros de salud a partir del 16 de octubre. Tras la erupción volcánica, La Palma no solo ha tenido que reconstruir lo material, también la salud emocional de las personas. Con motivo de la celebración esta semana del Día Mundial de la Salud Mental, el hospital ha hecho balance de cómo está la situación ahora mismo. Aparte de todo lo negativo que trajo consigo la erupción, el volcán llegó en un momento en el que La Palma seguía sufriendo las consecuencias de la pandemia. Hubo que reforzar mucho la atención a las personas durante esos meses y los posteriores. 4 años después, las cifras revelan que las tasas de suicidio fueron mayores antes de la erupción. El 2020 tuvo un punto de inflexión donde subió hasta el 2021, coincide con la pandemia, y a partir del 2021, que bueno, irrumpió el volcán a finales de año casi, en el último trimestre, esos datos bajaron otra vez y se estabilizaron en una tasa en torno a 6-7 casos por 100.000 habitantes. Aunque existió el temor de que el volcán generara una epidemia de salud mental. Perdieron su lugar de origen, su lugar de sus padres, de sus abuelos, y eso no se ha recuperado la gente todavía. Ahora, convertir eso en un problema psiquiátrico es mucho. Eso es un problema de malestar emocional, de tristeza, de preocupación, de incertidumbre ante el futuro, que tiene bastante que ver con lo socioeconómico, no tanto con lo psiquiátrico. Fueron las personas mayores quienes más problemas presentaron al tener más difícil reconstruir su vida y bienestar. Canarias seguirá colaborando con Mauritania en proyectos de formación. Esta misma mañana, los viceconsejeros de Presidencia y Bienestar Social, Octavio Caraballo y Francis Candil, se lo han confirmado al propio ministro mauritano de Formación. La reunión se enmarca en un viaje oficial de 3 días del Gobierno de Canarias al país africano. El objetivo, estrechar lazos, y en este caso han realizado también una propuesta concreta para el desarrollo de la industria textil dentro del programa Tierra Firme. Las islas se podrán nutrir de materias primas y aportará su experiencia en el sector. Y también el archipiélago gestiona por primera vez los llamados fondos NDICI de la Unión Europea para cofinanciar proyectos en África. Son 10 millones de euros adicionales al programa Interreg MAC, que van a conseguir, por ejemplo, ir más allá de la transferencia de conocimiento e invertir en infraestructuras como desaladoras. Entre los países beneficiados están Cabo Verde, Gambia, Mauritania o Senegal. Dan ese dinero para promover una integración regional de Canarias en esa zona, ¿vale? En programas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con competitividad, digitalización, innovación, economía azul, economía verde, protección del medio ambiente, lucha contra el cambio climático. Y la verdad que ahora mismo hay 34 proyectos caminando. Y en materia de empleo, el Cabildo de Tenerife ha aprobado una subvención de más de 750.000 euros a San Cristóbal de la Laguna para financiar el proyecto Promoción Económica y Desarrollo Sostenible. Contempla la contratación de más de una veintena de personas con distintos perfiles profesionales. Proyectos que han permitido que en apenas un año hayamos disminuido en Tenerife en 5.500 personas el número de desempleados. Y que la respuesta a la persona que necesita un empleo o mejorar el que tiene, pues sea, digamos, con eficacia. 25 personas que van a estar trabajando de manera estratégica en unos puntos claves para garantizar el desarrollo, por ejemplo, en materia de turismo. Con retraso, pero ya están en marcha. El Gobierno de Canarias confirma que las obras de la red de riego San Andrés y Sora en El Hierro ya han comenzado. Es una demanda histórica para los vecinos de esta localidad de la isla del Meridiano. Aridia Marichal. Ya está en marcha la primera fase hacia la zona de San Andrés y ya en 2026 será hacia la zona de Isora. En total un presupuesto que supera los 7 millones de euros, unas 200 personas ligadas al sector de la agricultura y unas 500 parcelas de esta zona conocida como Asofa. Las obras en esta ocasión han tenido un retraso de 3 meses para poder comenzar. Lo complicado ha sido encontrar al personal especializado. Unos trabajos que llegan también en pleno debate sobre la gestión y la producción de agua en la isla del Meridiano. Especialistas como son soldadores o fontaneros especializados en grandes tuberías y en redes de riego, pues ha sido muy complicado conseguirlo, y no estamos hablando de conseguirlos solo en la isla del Hierro, estamos hablando de personas, conseguir este tipo de profesionales en toda Canarias. Previamente ya
con un convenio con el Cabildo Insular del Hierro, pusimos a disposición 2.500 metros cúbicos día en las desaladoras que hemos comprado para el agua agrícola, con lo cual eso va a garantizar que esta red de riego tenga agua y suministro constante. Y en Lanzarote el Consorcio de Agua ha puesto fecha a la salida de Canal Gestión de la isla. Hoy se ha acordado un plazo de 3 meses para que la empresa adjudicataria negocie ceder la gestión del agua a otra empresa y que se haga cargo del ciclo integral. Se paraliza así la rescisión del contrato a la espera de una salida pactada. La decisión ha salido adelante con los votos en contra de los alcaldes socialistas y la abstención del alcalde de Yaiza. El ir a la resolución seguro que nos veríamos en los tribunales y seguramente también no quiere decir que vayamos a ir a la resolución, pero no podemos de agotar la vía esta que es la cesión. Creo que es una vía que evitaría también la resolución si satisface los intereses del consorcio. En 3 meses se solucionaría el cambiar de operador del ciclo integral del agua a Lanzarote sí o sí. Y precisamente en el Cabildo de Lanzarote se ha reunido el Consejo de la Reserva de la Biosfera. Esta mañana se ha debatido el nuevo Plan Insular de Ordenación de Lanzarote y del archipiélago Chinijo, que según la oposición tiene claras mejoras. El PSOE de Lanzarote reclama que este documento afronte la saturación turística de la isla, garantice agua y vivienda y sobre todo se establezcan límites reales para garantizar el futuro. Si el plan no reconoce el techo, si el plan no fija los límites, si no asume la saturación, entonces no es un plan. Es un documento que no recoge todavía todo lo que tiene que tener un documento final para un plan insular de la isla de Lanzarote, pero ya se empieza a vislumbrar que este proyecto va en un modelo de isla que es Lanzarote, que es el proyecto de contención turísticamente hablando y en un modelo de isla de más protección. Por primera vez, la celebración de la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, contará con una segunda sede en Fuerteventura. En este caso va a estar en el sur. Se trata de una demanda histórica de los estudiantes de esa zona de la isla que hasta ahora tenían que desplazarse hasta la capital, hasta Puerto del Rosario, para realizar sus exámenes. Se evita así un importante desembolso económico por parte de las familias al tener que hacer frente, entre otros gastos, al alquiler de habitaciones o pisos durante las pruebas de acceso. Todos los centros de la zona sur están capacitados para acoger la realización de estas pruebas y la verdad que al ser una gran noticia para nosotros estamos todos dispuestos a organizar a la mayor brevedad posible para contar con unas instalaciones que den respuesta a esta necesidad. Y para seguir teniendo una vida activa y saludable, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ofrece a la ciudadanía 65 talleres gratuitos en 33 centros repartidos por toda la ciudad. Entre la oferta hay yoga, baile, mantenimiento físico, folclore, informática o uso de la tablet y el móvil. Talleres gratuitos donde la ciudadanía puede participar como este, las personas que acuden a él en ejercicio físico, hábitos saludables, desde luego una actividad que nos parece fundamental para el envejecimiento activo y para el empoderamiento, en este caso, de todas las personas que están aquí realizando este tipo de actividades, ¿no? El Cabildo de Lanzarote y la Asociación Atria organizan las segundas jornadas sobre la menopausia bajo el título La vida no se pausa. La actividad se llevará a cabo el próximo 18 de octubre y contará con ponencias de profesionales en ginecología, así como talleres de nutrición, yoga pélvico y productos naturales. Medio Ambiente del Cabildo del Hierro abre el plazo para pedir el uso del Aula de la Naturaleza durante el año 2026. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de octubre, un espacio para actividades y estancias ligadas a la educación ambiental. La Palma prevé cerrar 2025 batiendo un récord histórico de llegada de cruceristas. En lo que va de año se ha incrementado ya en más de un 53% las cifras del 2024 y para lo que resta se prevé contar con 60 escalas más hasta alcanzar los 340.000 visitantes. Catas, talleres o almuerzos para sumergir a los visitantes en los paisajes y la gastronomía marina de la isla de Tenerife. Hablamos del stand restaurante que la isla tiene en el Congreso San Sebastián Gastronómica 2025 en una jornada especial dedicada a la tradición marinera. De momento es el más visitado por chefs profesionales y periodistas gracias al mostrador inmersivo de 200 metros cuadrados. Y una vez que se pasa por el fuego, toma vino, ron. El chef asesor Juan Carlos Clemente se ha centrado en las tradiciones marineras de la isla. Sal marina y mojos, morena, vieja, ensaladilla de camarón, escaldón o chuches de mar.
en un taller de jarea, un poco en homenaje a esta tradición pesquera que teníamos en el territorio, seguido de un taller de vino, un almuerzo de mar de trueque. Más de 50 personas, entre chefs, productores y técnicos, reconocen el carácter atlántico del destino Tenerife a través de los sabores del patrimonio marino, sin olvidar productos como el gofio, la miel o las frutas tropicales. Una oportunidad que nuestros productos estén presentes de la mano de nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, pero también con la creatividad y con el talento de nuestros chefs. En definitiva, con un perfume a mar atlántico que hace diferente nuestra cocina. Esa mezcla del territorio volcánico y del mar que rodea nuestras costas. También ha estado presente Tenerife en el segundo foro de tabernas y taberneros, reflexionando sobre territorio, vino y autenticidad para presentar la identidad de los guachinches tinerfeños. Y hoy La Gomera está de fiesta, ya hemos pasado el primer sábado de octubre y la tradición marca que hoy lunes se celebre en Punta Llana, Miguel Ángel, el Día de la Patrona, la Virgen de Guadalupe. Es posiblemente la patrona insular más complicada de ver de toda Canarias, porque para llegar hasta aquí a verla se ha tenido que hacer bien en transporte público o bien a pie. Aún así, decenas de fieles de La Gomera, también de Tenerife, incluso de Gran Canaria, se han dado cita en esta ermita de Punta Llana para ver a la Virgen de Guadalupe, patrona de la isla colombina. Antes de la procesión por esta reserva natural especial ha habido misa oficiada por primera vez por el nuevo obispo de la diócesis nivariense, por don Eloy Santiago. Hoy han venido los gomeros a ver a la Virgen a Punta Llana. Habrá que esperar al año 2028 para que ocurra al revés. Será la Virgen la que en fiestas lustrales recorra los 6 municipios de la isla. Un día muy especial, muy emotivo, porque estamos celebrando el Día de la Patrona, donde nos reunimos todos los devotos. Es que tiene algo especial, tan chiquitita que es y tiene algo especial. El año pasado, por circunstancias, no pude estar aquí y bueno, le pedí a la Virgen salud para todos y volver otro año. Y en los deportes, Armando, otro fin de semana de alegrías en fútbol y además por partida doble en la Unión Deportiva Las Palmas. Eso es ya el retorno de Kirian a volver a jugar un partido de fútbol después de volver por segunda vez tras un linfoma de Hodgkin. Ya hubiera sido suficiente alegría. Pero es que además Unión Deportiva en casa ante la afición ganó marcando en el 85, así que cerró una noche redonda al conjunto amarillo. También triunfos el sábado del Club Deportivo Tenerife y el Costadeje Tenerife. Los de Cervera pues dominan con puño de hierro el liderato en la categoría en la primera federación, y el Costadeje Tenerife está ya a un solo punto de los puestos Champions tras imponerse a la Real Sociedad en el partido del sábado. Y nos iremos a Cagliari, en Italia, porque allí arranca mañana mismo el Mundial de 49er. Hay una canaria, María Cantero, a la que deseamos toda la suerte del mundo porque busca plaza para los Juegos Olímpicos. Y también enseguida contaremos los rivales de Las Palmas Tenerife y el San Fernando de Copa del Rey, porque hoy ha sido el sorteo. Muchísimo. Que contarnos no te vayas, porque enseguida además te vamos a escuchar, Armando, en el tiempo de los deportes. Gracias. Antes, ya nosotros nos marchamos, se quedan con la información meteorológica. Enseguida Armando vuelve a plato para contarles la información de los deportes. Ya saben, pueden seguir informados en los boletines de la Radio Canaria, en nuestra web y esta noche a las 8:30 en el TN2. Que pasen una feliz tarde.